Bienvenidos a un nuevo caso de Fran Layton. En el despacho de la calle Rivera, el notario Anselmo Puyades tiene un problema. Su mujer, Clara, actúa de forma extraña. Necesita que Fran la siga. Parece un trabajo sencillo, pero en este caso, tras las apariencias más normales, suelen esconderse las verdades más peligrosas. El caso del notario Puyades. ¿En qué piensa, Silvia?, dijo Fran encarado hacia la ventana mientras observaba la corriente de los turistas que fluía como un río humano por la calle Rivera. ¿Cómo sabe qué estoy pensando?, soltó ella una risita, sorprendida, pues Fran llevaba un rato sin prestarle atención. Porque ya no le oigo teclear, ni mover cajones ni papeles, dijo Fran girándose. Eso me hace pensar que se ha quedado ensimismada. Sí, reconoció Silvia, estaba mirando ese bol de caramelos de menta. Me imaginaba que algún día quedará vacío, si por cada caso que resolvemos nos comemos uno para celebrarlo. Fran se rascó la cabeza. Hay muchos caramelos, Silvia. Demasiados. Se caducarán antes de que los terminemos. Yo me ofrezco a hacer un esfuerzo. ¿Y si tomo 2 en los casos importantes?, dijo Silvia con una sonrisa pícara. Fran soltó una risa. Obligarle a comerse 2 sería abuso de poder por mi parte. Y mi seguro no cubre caries por exceso de eficiencia. Unos golpecitos tímidos en la madera quebraron la calma. La puerta se abrió y asomó un hombre bajito, calvo, con cara de luna llena y un bigotito fino como trazado con tiralíneas. Al entrar, se sobresaltó al ver el dálmata de porcelana, pero al darse cuenta de que era inofensivo, avanzó con pasos nerviosos. «Disculpe, ¿es usted el detective?», preguntó con voz débil. «Sí, soy Fran Layton. ¿En qué puedo ayudarle?», respondió Fran con su acostumbrada afabilidad profesional. Mientras hablaba, hizo un gesto discreto con la cabeza hacia Silvia. Ella se levantó de inmediato y se acercó en silencio, tomando asiento en una silla junto al potencial cliente. Su proximidad, sin embargo, pareció incomodar al visitante, que desvió la mirada hacia el suelo con cierta turbación. Bueno, verá, es que mi mujer, Clara, comenzó, con un hilo de voz. Creo que me es infiel. El hombrecillo guardó silencio tras la confesión, con el aire de quien acaba de revelar un gran secreto que debería conmover a todo el que lo escuchara. Esperó una reacción, conteniendo incluso el aliento. Pero Fran no modificó su gesto. Se limitó a decir: ¿Tiene alguna evidencia? No tengo pruebas concretas, pero hay indicios, prosiguió, esforzándose por mantener la compostura. Últimamente se arregla mucho, pero no para mí. Desaparece por las mañanas y no sé dónde está. Son cosas que uno nota. Entiendo. Para poder ayudarle, necesitaremos sus datos, sus horarios y una foto de su mujer. Anselmo rebuscó nervioso en su cartera y sacó una fotografía. Al tomarla, Fran observó a la mujer de la imagen, una belleza llamativa, alta, morena y con una lozanía impactante para sus 40 y pocos años. Además, le sacaba como 10 o 15 centímetros a su marido. La pareja, obviamente, pegaban lo mismo que un jarrón de porcelana china y un martillo de herrero. ¿A qué se dedica usted, señor Puyades? Yo soy notario, contestó Anselmo con un atisbo de orgullo en su voz. Notario, pensó Fran. Todo cobraba sentido. Ahora entendía el desequilibrio, la belleza de ella a cambio de la solvencia de él. Un pacto tan viejo como el mundo, y tan frágil. De acuerdo, mañana mismo comenzaré la observación. Silvia, ¿podría tomar los datos del señor Puyades? Una vez terminado el papeleo, Anselmo Puyades, ya más tranquilo, se dirigía hacia la puerta cuando Fran, casi por reflejo, alzó el bol de cristal. Tenga un caramelo para el camino. El notario miró los caramelos con leve sorpresa, negó con un gesto educado pero rápido, y salió del despacho a toda prisa. Desde su escritorio, Silvia siguió la escena y esbozó una sonrisa casi irresistible que tuvo que taparse disimuladamente con la mano. La mañana siguiente encontró a Fran apostado en su Renault 5, en la calle Quevedo mucho antes de las 9.
Valencia despertaba con ese bullicio característico que mezclaba el rumor de los primeros turistas con el aroma del pan recién horneado. A las 9 en punto, el notario Anselmo Puyades salió de su garaje al volante de un imponente Lexus LS. Media hora después, ocurrió. Clara apareció en la puerta. Fran se enderezó en su asiento y salió del coche a toda prisa. Se dio cuenta de que la fotografía no le había hecho justicia a la mujer. Su figura esbelta se movía con una gracia y seguridad que contrastaban completamente con la timidez de su marido. Fran inició el seguimiento cruzando la calle, manteniendo una distancia prudencial. La vio detenerse un momento frente a un locutorio, donde intercambió unas palabras breves con el dueño. Sin entrar, reanudó su paseo, se metió en una panadería y salió al momento con una barra de pan. Su destino final fue la cafetería Rialto. Fran entró tras ella. Mientras la mujer se acercaba a la barra para pedir, él se deslizó hasta una mesa cercana. ¿Algo más, señora?, preguntó el camarero. No, está bien, gracias, respondió ella. Fue entonces cuando Fran lo captó, un deje musical, una cadencia cálida y distintiva. Acento cubano. La información era nueva y crucial, un dato que Puyades no había dado. Minutos después, Clara salió del Rialto. Fran la siguió a distancia hasta verla desaparecer en el portal de su casa. Subió a su coche, aparcado en una plaza cercana, y se preparó para una vigilia que presumía larga y probablemente infructuosa. Transcurridos unos 3/4 de hora, la monotonía se quebró. Un hombre de unos 45 años, alto y con porte atlético, vestido con una elegancia que no pasaba desapercibida, se dirigió al edificio con paso decidido. Fran se enderezó en el asiento. Aquí había algo. Este hombre no tenía aspecto de ser un vecino ni un repartidor. Su actitud segura, su forma de moverse. Podía ser el amante. Con un pulso que ahora latía con expectación, vio al hombre pulsar el timbre. La pesada puerta de hierro labrado del portal se abrió de inmediato. Era la oportunidad que esperaba. Fran salió del coche y se deslizó hacia la entrada. La puerta se cerraba con lentitud. La sujetó para evitar el ruido y se coló en el zaguán, donde el eco de los pasos sobre los escalones de piedra revelaba el ascenso del visitante. Fran subió tras él. Oyó que golpeaba con suavidad una puerta de la segunda planta. Alguien abrió y el visitante se metió dentro. A Fran le dio tiempo de ver que la puerta que se cerraba era la del piso de Puyades. Subió al rellano y pegó el oído a la madera. Durante un rato, solo captó murmullos bajos. Pero de pronto, las voces se elevaron en una discusión acalorada. Un tono masculino, grave y enojado, se entrecortaba con el de Clara, agudo y defensivo. No distinguía las palabras, pero el violento vaivén era inconfundible. La discusión cesó de repente, como si un interruptor la hubiera apagado. Aburrido y con la oreja adolorida, Fran bajó las escaleras y regresó a su coche. 2 horas más tarde, el hombre salió. Su rostro estaba congestionado por el mal humor y caminaba con pasos rápidos. Fran no perdió un segundo. Levantó la cámara y capturó varias fotografías nítidas de su rostro. Lo siguió hasta que el hombre se subió a un Audi A3 gris. Enfocó el objetivo y tomó otra imagen, esta vez de la matrícula, asegurándose de que los caracteres quedaran perfectamente legibles. Solo entonces, cuando el coche se perdió en el tráfico, Fran apagó el móvil. Miró la hora, eran las 12:05. Satisfecho, se dirigió a su Renault 5 y se sentó al volante. Se frotó las manos suavemente, como si ya estuviera palpando las pruebas que terminarían por resolver el caso. El final, ahora, parecía estar al alcance de la mano. No tenía ni idea de que el caso estaba a punto de dar un giro que nadie podía prever. Al día siguiente, Fran llamó al notario. Sostenía el auricular con la seguridad de quien está acostumbrado a dar malas noticias, pero con la prudencia de quien sabe que sus pruebas no eran, ni mucho menos, concluyentes. Señor Puyades, tengo avances, comenzó, eligiendo las palabras con cuidado. He obtenido cierta información, pero necesitaría profundizar. Si quiere una prueba irrefutable, deberíamos. Mientras hablaba, una sensación incómoda empezó a apretarle el estómago. Al otro lado de la línea, el notario no respondía.
Solo se oía su respiración, entrecortada y honda, y unos sonidos extraños, unos gemidos ahogados que sonaban a dolor. El instinto de Fran se puso en alerta. Algo no encajaba, algo iba terriblemente mal. «Anselmo, ¿qué ocurre? ¿Qué le pasa?» La voz que le llegó entonces era irreconocible, un gemido roto, salpicado de sollozos. Ya nada importa», balbuceó el notario. «Ya nada tiene sentido. Ella está muerta, señor Layton. La han asesinado». Fran se quedó mudo. Antes de que pudiera articular palabra, antes de que su cerebro profesional pudiera formular la primera pregunta, se escuchó un crujido sordo al otro lado de la línea, como si el teléfono hubiera caído al suelo, y luego, el silencio absoluto de la comunicación cortada. «Puyades», dijo Fran por el auricular, pero solo obtuvo el tono de ocupado como respuesta. Colgó el teléfono lentamente, alzó la vista y se encontró con los ojos de Silvia, que lo observaba desde su escritorio. Había dejado de teclear por completo. Su rostro reflejaba una mezcla de curiosidad y preocupación al ver la conmoción en el semblante de su jefe. «Señor Layton, ¿está bien?» Fran no respondió de inmediato. Seguía procesando el golpe. Finalmente, articuló las palabras con perplejidad. «Clara Puyades, la mujer del notario, ha sido asesinada». Fran se reclinó en su sillón y durante unos minutos guardó silencio. Aquella vitalidad que había presenciado, aquel andar seguro que tanto lo había impresionado, apagado para siempre de forma violenta. La idea despertó en él una ira sorda y profesional. El caso ya no era sobre traiciones íntimas, sino sobre una verdad mucho más oscura y peligrosa. El detective giró en su silla y marcó un número de memoria. «Hermógenes, soy Fran, escúchame, es urgente». Un par de horas más tarde, ambos estaban sentados en una mesa de los toneles. El local olía a vino de barrica, a tabaco añejo y a aceitunas. El inspector Hermógenes Roldán, un hombre ancho de espaldas con una cicatriz que le surcaba la ceja izquierda y las manos de un boxeador retirado, dejó su vaso de vino sobre la mesa. Con la otra mano comenzó a girar una moneda de 50 céntimos sobre la madera. Un solo navajazo, limpio y certero. La encontraron con el puño del cuchillo todavía sobresaliendo del pecho, aquí, dijo sin preámbulos, señalándose con el dedo un punto preciso junto al esternón, mientras detenía la moneda de golpe. Quien lo hizo conocía el oficio, o tuvo una suerte diabólica. No fue un crimen pasional, de esos que destrozan a ciegas. Esto fue eficiente, y hemos encontrado dos vasos, uno con las huellas de ella y otro con unas que no son del marido. De la empuñadura, ni una huella. Limpia como los chorros del oro. Hizo una pausa y bebió un trago de vino. Y hay algo más, cuando revisábamos la escena con el notario, nos dimos cuenta de que faltaban cosas. Un cajón de la cómoda estaba vacío. Según Puyades, su mujer guardaba allí joyas de gran valor y unos 7.000 euros en efectivo. Él estaba tan destrozado que ni se había percatado hasta que lo señalamos. Mientras hablaba, el inspector había extraído un pequeño sobre del bolsillo. Al abrirlo, Fran pudo ver las fotografías de las joyas robadas perfectamente dispuestas sobre un fondo blanco. Estas fotos se hicieron como una especie de seguro por si alguien las roba. Nos las ha pasado el notario para facilitarnos la búsqueda. Disculpa. Hermógenes se incorporó y se dirigió directamente al lavabo del bar. Fran no supo nunca si aquella pequeña concesión de tiempo lo había hecho adrede, pero no iba a desaprovecharla. Sacó su teléfono móvil y, sosteniéndolo sobre la mesa, capturó varias fotografías de las pruebas. Cuando su amigo el inspector regresó, lo encontró mirando con indiferencia a los turistas que los rodeaban por todos lados. «¿Qué me dices de Puyades? ¿Cómo lo lleva?», preguntó Fran cuando Hermógenes se hubo sentado. «Está hecho polvo, pero hay que ser prudente, Fran. En este trabajo he visto maridos llorar como magdalenas en el velatorio y luego confesar que les rebanaron el cuello a sus mujeres por quemar la cena. Las lágrimas no me convencen. La estadística es una cabrona tozuda, y ella grita que el 90% de las veces es el cónyuge. Puede ser, pero la forma en que me llamó, el pánico en su voz era auténtico.
No sonaba como un actor, sonaba como un hombre que se le cae el mundo encima. Ya sabes el protocolo, suspiró el inspector, girando la moneda. Le machacaremos a preguntas hasta que salga por peteneras. Indagaremos en su vida hasta encontrar la costura sucia, si la tiene. Le hemos prohibido salir de la ciudad. Si esconde algo, al final se le verá el plumero. ¿Y si estáis equivocados? ¿Y si lo único que hacéis es rematar a un tipo que ya está en el suelo? Hermógenes se encogió de hombros con un gesto de resignación que contrastaba con su corpulencia. Fran, es nuestro trabajo. Seguiremos el rastro hasta el final. Si no es él, se sabrá, pero mientras tanto, tenemos que seguir el manual. El inspector suspiró y se pasó una mano por el rostro cansado. En sus ojos, sin embargo, se veía un destello de duda. Aunque ese pobre diablo, sí, parece genuinamente destrozado, es cierto. Pero me estás mirando como el que tiene un as en la manga. Suelta, ¿qué sacaste en claro durante tu investigación? Fran tomó un sorbo de su vino. El caso había dejado de ser una simple investigación matrimonial. Ahora era una carrera para encontrar la verdad. Había otro hombre, confesó por fin, deslizando el móvil sobre la mesa. Y aquí está, con matrícula y todo. Hermógenes tomó el móvil y estudió las fotos. Dejó de jugar con la moneda. Sus cejas se arquearon levemente, y una chispa de interés genuino sustituyó por un momento a su expresión cansada. Buen trabajo. Esto cambia el tablero. Investiga el asunto, Hermógenes. Y cuando sepas a quién pertenece ese coche, hazme el favor de decírmelo. Solo eso, no me dejes fuera del todo. El inspector suspiró, frotándose el puente de la nariz con los dedos. Fran, sabes perfectamente que esto es confidencial. Y tú no eres policía. Los procedimientos. Pero está bien, te mantendré informado en lo que pueda. Envíame esas fotos. Pero ya sabes la norma, nada de jugar a los detectives. Esto es un asunto de homicidios. Un silencio elocuente se extendió entre ellos, cargado de años de amistad y de advertencia. La mañana siguiente encontró a Fran en su despacho, hojeando el periódico local. La noticia de la muerte de Clara Puyades ocupaba una esquina discreta en la sección de sucesos, pero a Fran le invadió un sentimiento desagradable al leer las frases vacías y protocolarias: mujer de notario hallada sin vida en su domicilio. La policía sigue varias líneas de investigación. Las palabras no podían captar el miedo en los ojos de Anselmo, ni la vitalidad truncada de Clara. El suave timbre del teléfono lo sacó de sus pensamientos. Descolgó. Dígame. Fran, soy Hermógenes. La voz del inspector sonaba más cansada que de costumbre. Tengo novedades. Ya localizamos al dueño del Audi. Fran se irguió en su silla, el periódico olvidado sobre el escritorio. Dime, se llama Damián Ventura Ochoa. Un tipo con cierta posición, vive en un ático en Ruzafa. ¿Habéis hablado con él?, preguntó el detective. Lo interrogamos ayer tarde, dijo Hermógenes. Es un hombre frío y hermético. Lo negó todo. Se mostró sorprendido, incluso afectado, cuando le contamos lo de Clara. Dijo que eran amigos, nada más. Que había estado con ella tomando una copa la tarde anterior, pero que se fue y ella estaba bien. El problema son los tiempos. El asesinato ocurrió aproximadamente en un momento próximo a su visita. No tiene una coartada firme para esas horas. ¿Y tú le crees? Su historial es limpio, Fran, pero la huella del vaso en la casa de la víctima es suya. Lo hemos comprobado, y de momento, no tenemos pruebas concretas para inculparlo. Él no niega que visitó a la mujer ese mismo día. Aunque hay algo más, este tipo nos ha dicho otro nombre. Dice que Clara tenía, bueno, otro amigo cercano. Fran se quedó momentáneamente sin palabras. ¿Otro? ¿Quién? Un tal Eric Montesinos. Nos lo ha soltado con mucha facilidad, casi como regalado. ¿No crees que pueda estar intentando tirar balones fuera?, dijo Fran, desviar las sospechas hacia otro. Podría ser, admitió Hermógenes. Pero por si acaso, también investigaremos a ese tipo. El protocolo, ya sabes. Si lo encontráis, me gustaría saber su dirección. Fran, ya sabes que no puedo comprometerme a eso. Y tú sabes que fui yo quien te dio a Damián Ventura.
Al otro lado de la línea, un suspiro rendido. Lo sé, ya me temía que acabarías cobrándome el favor. Bueno, ya veremos. Cuando colgó, Fran permaneció un largo rato con la mirada perdida en la pared. Vaya, murmuró para sí. Otro nombre aparece en escena. Parece que la vida de Clara era bastante más complicada de lo que imaginaba. Se volvió hacia Silvia, que había captado los fragmentos de la conversación. Era Hermógenes, y le explicó lo que habían hablado. Tras un momento de silencio, se acercó a su escritorio y deslizó el móvil hacia Silvia, mostrándole de nuevo la foto de Damián Ventura. Y mientras aparece este nuevo fantasma, Eric Montesinos, no perdamos de vista al que tenemos aquí. Dígame, ¿qué le parece esta cara? ¿Cree usted que es la de un asesino? Silvia estudió la imagen, el hombre guapo y elegante apoyado junto al Audi. No sé si es un asesino, respondió con sinceridad, pero lo que sí parece es un hombre con mucho impacto. Es atractivo, seguro de sí mismo. Es raro que Clara y él fueran solo amigos, siendo así. Oírla hablar en estos términos produjo en Fran, sin saber muy bien por qué, una leve incomodidad. Bueno, el atractivo no convierte a nadie en asesino, dijo. Pero tampoco en inocente. Silvia observó el rostro concentrado de su jefe. ¿Y lo de, solo amigos? ¿Usted se lo cree? Fran esbozó una sonrisa fría, cargada de escepticismo. La última vez que alguien usó esa frase conmigo, acabé metido en una boda. No, Silvia, no me lo creo en absoluto. La tarde se arrastraba con pereza sobre el despacho de la calle Rivera. Fran, sumido en esa somnolencia que sigue a la comida, se había quedado solo después de que Silvia terminara su jornada. El aire caliente se colaba por la ventana entreabierta, trayendo ecos lejanos de la ciudad. Los golpes en la puerta sonaron diferentes esta vez, urgentes, crispados. Antes de que Fran pudiera responder, la puerta se abrió y apareció Anselmo Puyades. El notario no era la misma persona contenida y meticulosa de su primera visita. Su rostro estaba pálido y una tensión visible le encogía los hombros. Me acusan, dijo, avanzando hacia el escritorio con pasos cortos. Creen que fui yo, señor Layton. Piensan que maté a Clara. Pero yo la amaba. ¿Cómo pueden creer que sería capaz de hacerle daño? Fran se levantó inmediatamente. Anselmo, siéntese, por favor. ¿Quién le acusa? ¿La policía se lo ha dicho directamente? No con palabras, respondió el notario, hundiéndose en el sillón. Pero lo sé por sus miradas, por el tono de sus preguntas. Ese inspector Roldán me trata como si ya fuera culpable. Me han prohibido salir de Valencia, veo coches extraños cerca de casa. Sé que creen que yo lo hice. Se inclinó hacia adelante, con los ojos fijos en Fran. Por eso he venido, señor Layton. Necesito que me ayude, que demuestre mi inocencia. Usted debe probar quién hizo esto. Le pagaré lo que sea, pero por favor, sáqueme de esta pesadilla. Fran estudió al hombre frente a él. Veía genuino dolor, no la actuación de un asesino. Comprenda que yo no soy policía. En un caso de homicidio, mi margen de acción es limitado. Pero si quiere que continúe investigando, necesito hacerle una pregunta crucial. ¿Ofreció usted una coartada a la policía? Sí, por supuesto. Estuve trabajando en mi despacho con mi secretaria, Joaquina, toda la mañana. Ella puede confirmarlo. En ese caso no debería preocuparse, señor Anselmo. ¿Le molestaría que hable con ella? Si tengo que demostrar su inocencia, debo investigar a todas las personas relacionadas, incluida su secretaria. Hable con quien sea necesario. Con mi secretaria, con quien haga falta. Lo que sea, con tal de demostrar mi inocencia. Fran asintió lentamente. Haré lo posible, pero necesito que mantenga la calma. La desesperación puede nublar el juicio de todos. El eco de la angustia de Anselmo aún resonaba en la habitación cuando sus pasos se perdieron en la escalera. Fran se desperezó y se frotó las manos con intención de emprender el trabajo. Se giró hacia la pantalla del ordenador y la encendió, y su luz iluminó el despacho ya sumido en el crepúsculo. Acto seguido, abrió el navegador. Su objetivo era el hombre que había visitado a Clara antes de su muerte,
Damián Ventura, el elegante personaje cuya airada voz había oído a través de la puerta discutiendo con la víctima el día de la vigilancia. Tecleó el nombre con determinación. Las redes sociales contaban una historia interesante. En Instagram, @DamiánVentura_oficial mostraba una vida de lujo, pero todas las fotos eran del año pasado o incluso más antiguas: fiestas en Ibiza, cenas caras, yates en Formentera. Parecía más un álbum de recuerdos que la vida de alguien con un presente boyante. Al investigar más, Fran encontró artículos de Sociedad y notas sobre su empresa, pero todos eran de hace años. Aún así, tras cruzar varios datos, confirmó lo que buscaba: Damián Ventura vivía en el ático del número 23 de la calle Ruzafa. Un dato que Hermógenes no le había dado, y que Fran guardó mentalmente. Cuando la investigación digital ya no le dio más frutos, apagó el ordenador. Cogió su chaqueta y salió a la noche, decidido a un trabajo de campo sobre un objetivo distinto. Su destino, la calle Quevedo donde residía el notario. La noche había caído completamente cuando llegó frente al edificio. Se mantuvo en la acera de enfrente, observando la fachada. Se sentía contrariado por no haber podido acceder al escenario del crimen cuando todavía estaba fresco. Dio una vuelta completa a la manzana, estudiando cada ángulo con mirada profesional. En la parte trasera, descubrió un solar vallado que lindaba con la parcela del edificio. El lugar era un cuadro de abandono: maleza alta y seca que llegaba a la cintura, escombros amontonados y una oscuridad profunda que lo envolvía todo. Un sitio perfecto para que alguien se ocultara observando la casa de los Puyades, donde una ventana permanecía entreabierta. Miró rápidamente a ambos lados de la calle desierta. Sin pensarlo dos veces, saltó la valla con agilidad y se deslizó en el solar. La oscuridad era casi total. Avanzó con cuidado entre los matojos y los escombros hasta quedar justo debajo de la ventana. Con la linterna del teléfono pudo ver que la hierba estaba pisada. Desde allí, un intruso ágil podría haber trepado por la fachada valiéndose de los salientes y cornisas hasta ganar el segundo piso. Pero tendría que ser muy ágil. Se quedó un largo minuto inmóvil, registrando en su mente esa posibilidad mientras la brisa nocturna movía suavemente el póstigo de la ventana. La mañana siguiente, mientras la luz se filtraba por las persianas del despacho de la calle Rivera, el leve crujido de la puerta al abrirse anunció la llegada de Silvia. Entró con su habitual gracia, una aparición fresca y elegante con un vestido azul, y se dirigió hacia el perchero comenzando a desabrochar su chaqueta. Fran, hundido en su sillón de cuero, alzó la mano. «No corra tanto, Silvia. ¿Tiene mucho que hacer hoy en el despacho?». Ella se detuvo con los dedos aún en los botones, como una alumna sorprendida en plena tarea. «Bueno», dijo con cierta duda, «tenía que pasar unos informes que quedan todavía». Fran negó con un gesto. «Olvídese de los informes. Me va usted a hacer de compañera en un trabajo de campo». Hizo una pausa, observándola con atención. Silvia se había quedado inmóvil, expectante. «Me interesa que esté presente. 2 pares de ojos ven más que uno. ¿Qué le parece la idea?». «Me parece bien, señor Layton», respondió, ajustándose el vestido con unos dedos que delataban una leve emoción. «Cogeré una carpeta por si hay que anotar algo». A Fran se le escapó una sonrisa al ver aquel entusiasmo tan genuino y natural, tan distinto a su habitual compostura. Poco después recorrían las calles con el Renault 5 en dirección a Ruzafa. Tras dejar el coche aparcado en una plaza cercana, esperaron a que Damián Ventura saliera de su casa. No eran más de las 10 de la mañana, y confiaban en que un hombre con una vida tan desordenada como la suya no hubiera madrugado aún. Se sentaron en un banco público sin perder de vista el portalón del antiguo edificio donde vivía su vigilado. «La vida de un detective tiene muchos momentos de espera como este, Silvia», comentó Fran, observando a un grupo de palomas que se aproximaban. «No se deje engañar por los aspectos románticos que haya visto en las películas». «Pues a mí me gusta», respondió ella, carpeta en mano, disfrutando del suave calor matinal. «Sí, aquí a la sombra con esta brisa primaveral. Se puede decir que es bastante agradable, pero cuando... Vaya, nuestro amigo acaba de aparecer».
En efecto, Damián Ventura salía ahora del portal, caminando por la acera con una expresión impasible, casi ausente. Manteniendo una distancia prudencial, Fran y Silvia lo siguieron a pie por las calles adoquinadas del barrio. Vieron cómo se detenía frente a la entrada de un discreto salón de juego, donde un intercambio breve y mudo con el guardia de seguridad le franqueó la entrada. Ellos fueron detrás. El interior era un espacio lúgubre y mal ventilado, con las huellas del desgaste general tratadas de ocultar bajo una luz tenue. A pesar de la hora, un grupo de jugadores habituales se congregaba ya en la zona de ruletas. Fran y Silvia se situaron en una mesa cercana, fingiendo interés en una máquina tragaperras mientras observaban con disimulo. Damián se acercó a la ruleta con una determinación fría. Sin vacilar, cambió un grueso fajo de billetes por una pila de fichas. La partida fue un ritual de derrota silenciosa e inexorable. En menos de una hora, 6.000 euros se habían esfumado. Cuando perdió la última ficha, Damián se quedó inmóvil un largo minuto, con los puños apretados y una oscura furia en los ojos antes de levantarse y salir del local con una rigidez que gritaba una ira apenas contenida. «Parece que ya hemos encontrado el talón de Aquiles de nuestro hombre», murmuró Fran mientras salían del local. «No hace falta seguir con la vigilancia, Silvia. Acabamos de presenciar la desesperada necesidad de dinero de nuestro amigo Damián. Esto lo convierte en un sospechoso perfecto para un crimen donde la codicia es el móvil». Cuando a la mañana siguiente Silvia entró en el despacho, no encontró a Frank recluido en su sillón de cuero, como solía, sino de pie frente a una mesa auxiliar que había cubierto con un plástico. Con la concentración de un relojero y protegido por unos finos guantes de látex, manipulaba con extrema cautela una carpeta negra, introduciéndola en un sobre acolchado que cerró con un cuidado exquisito. «Buenos días, señor Layton. ¿Qué está haciendo?», preguntó, su curiosidad picada al ver el meticuloso ritual. Frank se quitó los guantes. «Un pequeño truco, Silvia. Acabo de idear un plan para ver si podemos quedarnos a solas en el despacho de nuestro señor notario. Por el camino le explicaré también cuál es su papel». «¿Quiere decir que voy a acompañarle?». «Por supuesto, precisamente me va a ser de mucha utilidad en esto». Una chispa de determinación se encendió de inmediato en los ojos de Silvia, eclipsando un primer destello de inquietud. Mientras salían hacia el coche, Fran le explicó todo el plan con detalle. Silvia lo fue absorbiendo todo, mentalizando cada paso y siguiendo el hilo de la estrategia con una concentración que le tensaba el entrecejo. Sin embargo, una vez asimiladas las instrucciones y mientras caminaban, no pudo evitar que una lúcida aprensión le recorriera la espalda al darse cuenta de la trascendencia de aquel papel. El edificio de la calle de la Paz donde ejercía Anselmo Puyades era tan sobrio y respetable como correspondía a un notario de su posición. Al traspasar la pesada puerta de entrada, el mundo exterior pareció desvanecerse, reemplazado por un silencio alfombrado que olía a madera pulida y papel antiguo. Joaquina, la secretaria, trabajaba frente a su ordenador con una concentración que rayaba en lo monástico. Anselmo Puyades emergió de su despacho casi de inmediato, frotándose las manos con una mezcla de nerviosismo y satisfacción por contar con los servicios del detective. Sin sus características gafas, sus ojillos parecían más pequeños y alertas, como los de un hurón que olfatea peligro. «Señor Puyades, buenos días. Si no le importa, nos gustaría comenzar conversando con su secretaria. Luego dedicaremos unos minutos a usted». Sí, por supuesto, claro, perfecto. Les dejo con Joaquina, es una mujer sumamente eficiente». Y dicho esto, se retiró a su despacho como un caracol a su concha. La secretaria, al oír su nombre, interrumpió su tecleo y giró la silla hacia ellos con un gesto de curiosidad. «Señora Joaquina», comenzó Fran con una sonrisa profesional, «necesitamos hacerle unas preguntas rutinarias sobre el día en que ocurrió la desgracia. Simplemente queremos confirmar algunos detalles». «Adelante», dijo la mujer, ajustándose las gafas de modo automático. «Para situarnos, ¿usted permanece siempre en esta recepción durante su jornada laboral?». «Sí, este es mi puesto, excepto cuando debo ausentarme brevemente por necesidades personales».
Comprendo. Centrándonos en el día del incidente, ¿recuerda si estaba en su puesto? En efecto, este es mi sitio. ¿Y el señor Puyades permaneció en su despacho entre las 10 y las 12 de la mañana? Sí, llegó a su hora habitual, alrededor de las 9:30. Se encerró en su despacho como de costumbre, y no salió de allí en toda la mañana. Incluso le oí hablar por teléfono en un par de ocasiones. Salió ya pasada la 1:30 y me dio algunos encargos. ¿Está completamente segura de esto? Absolutamente segura. Perfecto, gracias por su colaboración. Ya ve, ha sido una conversación muy breve. La secretaria, con un gesto de satisfacción, volvió a su pantalla. Fran se acercó a Silvia y bajó la voz hasta convertirla en un murmullo confidente. Parece que la coartada de nuestro notario es tan sólida como un roble. Y esa mujer no me ha dado la más mínima sensación de estar mintiendo. A ella, como sospechosa, la descartaría por completo. ¿Qué motivos tendría? ¿Celos hacia Clara? Tiene una foto familiar sobre la mesa, creo que de su marido y su hijo. La secretaria parece dedicar su vida al trabajo, no a enredos sentimentales. Silvia asintió con firmeza, sus ojos reflexivos confirmando que compartía la impresión de su jefe. Fran llamó suavemente a la puerta del despacho principal. Señor Puyades, ya hemos terminado con su secretaria. ¿Podría dedicarnos unos minutos de su tiempo? El notario apareció de inmediato, como si hubiera estado esperando tras la puerta. Sí, por supuesto. Pasen a mi despacho. La estancia era exactamente lo que uno esperaría encontrar en un notario de éxito. Muebles macizos de roble oscuro, una alfombra persa que amortiguaba todos los sonidos, y estanterías repletas de volúmenes encuadernados en piel. Mientras Fran recorría la habitación con la mirada, Puyades se situó de pie junto a su escritorio, puliendo sus gafas con un pañuelo de lino con manos ligeramente temblorosas. «Mire, le traemos esto», dijo Fran, e hizo una seña casi imperceptible a Silvia. «Es el informe de nuestra vigilancia de ayer sobre Damián Ventura. Hemos apuntado prácticamente todo lo que hizo, y aunque no sacamos demasiado en claro, como es nuestra costumbre, nos gusta mantener informados a nuestros clientes». Silvia se acercó con el sobre acolchado. Con cuidado, lo abrió y extrajo la carpeta negra. «Aquí tiene», dijo, tendiéndola al notario. Al pasársela, ambos notaron al mismo tiempo algo resbaladizo. «Oh», exclamó Puyades, retirando la mano con rapidez. «¿Qué es esto? ¿Qué ocurre?», preguntó Frank con fingida sorpresa. Silvia miró sus propias manos, donde comenzaba a extenderse la misma mancha azul intensa. «Parece que la carpeta está manchada», dijo. De dentro de la carpeta, Silvia sacó un bolígrafo desmontado. «Mire», mostró el bolígrafo a Puyades, «debe haberse reventado dentro del sobre». «Cielos, mire mis manos», dijo Puyades. «Y las suyas también, señorita». Frank se acercó con expresión preocupada. «Esto es un desastre, señor Anselmo, antes de que manchemos sus muebles. ¿No sería mejor que fueran a lavarse esto de inmediato? La tinta se seca rápido». Silvia miraba sus dedos azules con consternación. «Sí, ¿dónde están los lavabos, señor Puyades?» «Justo al final del pasillo. Venga conmigo, antes de que se nos pegue en las manos». En el preciso instante en que la puerta se cerró tras ellos, Fran, solo en el despacho, se movió con la silenciosa eficiencia de un felino. Sus ojos, ahora convertidos en instrumentos de análisis, escudriñaron cada detalle. Se detuvo ante la orla de notarios colgada en la pared, encontrando rápidamente el rostro más joven de Anselmo Puyades, un hombre con más cabello y menos preocupaciones. Su examen continuó hacia el escritorio. Las gafas de lectura descansando sobre un expediente abierto, el teléfono de botones que parecía de otra época, el ordenador de sobremesa apagado. Cada objeto estaba perfectamente alineado, revelando una mentalidad meticulosa, casi obsesiva. Con pasos silenciosos, se dirigió al balcón. Era amplio y señorial, como correspondía al piso principal de un edificio de esta categoría. Desde la altura del 10º piso, el mundo parecía reducido a un espectáculo de juguete: coches como hormigas, peatones como puntos móviles.
Al oír pasos aproximarse por el pasillo, Fran regresó a su asiento. Cuando el notario y Silvia volvieron a entrar, lo encontraron exactamente en la misma posición en que lo habían dejado, con una expresión de serena paciencia. Puyades se secaba las manos con el pañuelo, mostrando uñas donde asomaban tenues restos azules. Silvia, discretamente, se frotaba los dedos. «Tiene usted un despacho magnífico, señor Puyades», comentó Fran. «Y estas vistas son extraordinarias. Le confieso que cambiaría gustoso mi modesto despacho por este». El notario esbozó una sonrisa forzada. Fran adoptó entonces un tono más serio. «Bien, hablemos de lo importante. ¿Podría relatarme brevemente sus movimientos el día del suceso?». El hombre se dejó caer en su sillón y se aferró a los posabrazos como si fuera una balsa salvavidas. Su rostro se contrajo por un instante. Una sombra dolorosa pasó por sus ojos. «Salí de mi casa a la hora habitual, llegué aquí puntualmente, y me encerré en mi despacho a trabajar hasta bien pasada la 1», declaró, corroborando punto por punto el testimonio de su secretaria. «No salí en ningún momento». Fran asintió, manteniendo su expresión impasible. No hizo ninguna pregunta de seguimiento, ni indagó en los detalles que cualquier policía hubiera perseguido. Aquella respuesta sencilla y concisa, que encajaba con sus suposiciones previas, sirvió para dar por zanjado el asunto. «Bueno, señor Puyades, ya tengo cuanto necesitaba saber. Ha sido usted de gran ayuda. Ya no le molestaremos más. Como comprenderá, debemos ser exhaustivos en nuestra investigación y hablar con todas las personas relacionadas. Le deseamos un buen día». El Renault 5 se alejó de la imponente fachada del edificio notarial. Fran condujo en silencio durante unos minutos, permitiendo que el paisaje urbano de Valencia fluyera tras el parabrisas. Finalmente, lanzó una mirada lateral a Silvia, que contemplaba la ciudad con su deleite habitual. «Lo ha hecho extraordinariamente bien, señorita Bellis», dijo. «La mano temblorosa en el momento exacto. Se ha manchado usted con mucha naturalidad». Ella volvió ligeramente la cabeza hacia él. Una sonrisa asomó a sus labios, y en sus ojos, Fran pudo leer esa mezcla de orgullo y vergüenza que provocan los elogios inesperados. «Señor Layton, ¿ha descubierto algo interesante mientras yo distraía al notario?». Fran mantuvo sus manos firmes sobre el volante, la mirada fija en la carretera pero la mente en otra parte. «Lo que puedo decir con seguridad es que nuestro notario es un hombre de rutinas y orden. Su coartada parece sólida como una roca, y estoy convencido de que su secretaria ha dicho la verdad. Eso no significa que debamos descartarlo por completo, pero desde luego, no se ajusta al perfil de un asesino directo. Otra cosa sería si hubiera contratado a alguien. Para eso haría falta mucho odio y premeditación», dijo Silvia. «Tiene razón, pero en nuestro oficio, ya sabe, nada puede darse por imposible». Fran, ya en su casa, se servía un whisky mientras repasaba mentalmente los detalles del caso. El despacho de la calle Rivera había quedado vacío hacía rato. Silvia ya se había marchado. La tarde caía sobre la ciudad y las sombras se alargaban entre los edificios, tejiendo un manto grisáceo que anunciaba el crepúsculo. El vibrar del móvil sobre la mesa de centro cortó su ensoñación. En la pantalla brillaba un nombre conocido. Fran deslizó el dedo para aceptar la llamada. «Dígame, inspector». «Muchacho», la voz áspera de Hermógenes sonaba cansada. «Hemos localizado a Eric Montesino Ortiz, el otro amante de Clara. Lo hemos tenido en el despacho, lo hemos interrogado, y parece ser que tiene una coartada sólida». Fran se enderezó en el sillón. «¿Qué clase de coartada?». «El individuo trabaja en la Plaza del Negrito, en el bar del mismo nombre. Y aunque en ese momento era su periodo de descanso, sus compañeros dicen que seguramente andaba por los alrededores. Es difícil que le haya dado tiempo de ir y volver de matar a Clara. Cierto es que lo perdieron de vista durante algo más de media hora, pero eso viene un poco justo para la ejecución del crimen. Estamos investigando esa coartada». Se oyó un suspiro al otro lado de la línea. «Te doy esta información, Layton, porque te la debo, pero no se te ocurra hacer nada por tu cuenta. Ya estamos en paz». «Por supuesto», dijo Fran. «Lo dicho», añadió Hermógenes.
La línea se cortó. En el rostro de Fran se dibujó una sonrisa casi imperceptible. Se dejó caer de nuevo en el sillón, meditando ya la planificación para el día siguiente. Media hora desaparecido, musitó, observando por la ventana cómo la última luz del día se desvanecía entre los tejados. Mañana temprano le haremos una visita al señor Eric Montesino Ortiz. Silvia, ¿qué le parece venirse a tomarse un café conmigo a la Plaza del Negrito?, preguntó Fran en cuanto la vio aparecer por el despacho a la mañana siguiente. Silvia palideció, una sonrisa tensa se dibujó en sus labios y sus ojos, nadando en un mar de dudas sobre las intenciones de su jefe, se perdieron en el suelo. Tras una pausa, balbuceó una respuesta casi inaudible. Sí, señor Layton. Fran, que no había perdido detalle del torrente de su confusión, esbozó una sonrisa irónica. Se levantó y tomó su chaqueta. Venga, vamos, dijo, haciéndole un guiño clarificador. Tenemos trabajo que hacer allí. La Plaza del Negrito bullía en aquella mañana soleada. La luz del sol caía oblicua, dorando las fachadas y creando un mosaico de claros y sombras bajo los toldos de los bares. Mesas y sillas se apiñaban en la terraza, ocupadas por una animada mezcla de turistas, oficinistas y vecinos. Fran y Silvia se abrieron paso entre el gentío hasta la barra del bar. Con la naturalidad de un cliente más, Fran se apoyó en la barra y preguntó al hombre que secaba una copa: ¿Dónde está Eric? El barman, sin mostrar el más mínimo recelo, inclinó la cabeza hacia el fondo del local. Allí, el de camisa negra. Su mirada siguió la indicación hasta un camarero de unos 30 años, moreno, de silueta delgada y movimientos lánguidos. Cuando éste se volvió, Fran pudo ver un rostro pálido de facciones marcadas, con una barba de varios días que no hacía sino acentuar un aire salvaje y poco saludable. Sin más preámbulos, Fran guió a Silvia hacia una mesa en la terraza, desde donde tenían una vista perfecta del ir y venir de los camareros. Fue el propio Eric el que se acercó a tomarles nota. Un whisky con hielo para mí, pidió Fran. Y para la señorita, una Coca-Cola, se apresuró a decir Silvia. ¿Cómo no?, murmuró Fran. Me había olvidado de su adicción a la cafeína. Una vez servidos, Fran y Silvia, con su whisky y su Coca-Cola respectivamente, se dedicaron a observar. Silvia parecía genuinamente contenta, disfrutando del ambiente vibrante y de la inusual compañía de su jefe en un contexto tan distendido. Entre sorbo y sorbo de su refresco, no pudo contener la curiosidad. Señor Layton, ¿y ahora qué vamos a hacer con respecto a Eric? Fran tomó un lento sorbo de su whisky. Vamos a esperar a que llegue la hora del descanso, calculo que sobre las 11. Y entonces intentaremos hablar con él. No tuvieron que esperar demasiado. Al cabo de un rato, el ritmo en la barra decayó ligeramente y los camareros comenzaron a turnarse para hacer una pausa. Algunos se quedaron en la barra, pero Eric desapareció por una puerta lateral que daba a un callejón adyacente. Fran dejó un billete sobre la mesa y se levantó. Vamos, dijo. Dejando sus bebidas a medio consumir, Fran y Silvia se mezclaron con la multitud, siguiendo con discreción la estela de Eric Montesinos. A la vuelta de la esquina, en un callejón sombrío, encontraron a Eric sentado en el peldaño de una vieja casa, compartiendo un rato de conversación con otro hombre. Ambos parecían absortos en su charla mientras fumaban sendos cigarrillos de marihuana cuyo característico olor se expandía por el callejón. Fran se los quedó mirando un instante, con una actitud tranquila y curiosa, antes de acercarse. Disculpe que le moleste, dijo, dirigiéndose directamente a Eric. Soy el sargento García, de la Brigada de Homicidios. Vengo de parte del inspector Roldán. ¿Podría disponer de unos minutos con usted? La reacción de Eric fue instantánea. Al oír las palabras, Brigada de Homicidios, lanzó el canuto a un lado con movimiento brusco. Frunció el ceño y en sus ojos se pintó una clara incomodidad, ese fastidio hondo de quien ve interrumpido su único rato de paz en todo el día. Con gesto seco, intercambió una mirada rápida con su amigo y, tras murmurarle unas palabras de disculpa, se acercó al detective con evidente fastidio. Ya me interrogaron ayer, ¿qué quieren de mí ahora?
Mientras el hombre hablaba, el oído entrenado de Fran captó algo familiar, un deje musical que arrastraba las R's. El mismo acento cubano que había escuchado en Clara en la cafetería Rialto. ¿Era solo una coincidencia, o revelaba un vínculo sospechoso? Fran mantuvo su calma profesional, pero su tono era firme. Seré muy directo, es la forma más rápida de terminar y dejarle seguir con lo suyo. Usted no solo era amigo de la señora Clara Pujades. Eso lo dejé bien claro ayer en comisaría, exclamó Eric. Entonces no le importará aclarar por qué su nombre aparece una y otra vez en su vida privada. Estamos investigando un asesinato. Los amigos a veces son los cabos sueltos más peligrosos. Eric guardó un enojado silencio. Precisamente por eso, continuó Fran sin inmutarse, estamos intentando reconstruir el círculo íntimo de Clara. ¿Quiénes eran sus amistades? ¿A quién confiaba sus cosas? El camarero negó con la cabeza, casi con frustración. Clara venía de Cuba, cuando se casó con ese estúpido de Pujades. Hizo una pausa para contener un nuevo arranque de rabia, no formó ningún círculo social. Pujades la aisló, no tenía amigas, no salía con nadie. En los años que llevaba viviendo aquí, yo era básicamente su único amigo. La revelación cayó sobre la escena con el peso de una losa. Fran no inmutó su expresión, pero Silvia, a su espalda, sintió un escalofrío. Aquella confesión, en lugar de limpiar de sospechas a Eric, lo situaba en el centro de todo. A él y a Damián Ventura. Fran dejó que el silencio se extendiera unos segundos, observando cómo la incomodidad crecía en Eric. Por el rabillo del ojo, vio a Silvia un paso detrás de él, inmóvil, conteniendo la respiración. El camarero desvió la mirada, buscando inconscientemente a su amigo. Aprovechando este momento de incomodidad, el detective cambió de flanco su ataque. Hablemos de otra persona. ¿Qué opina usted de Damián Ventura? El rostro de Eric se ensombreció al instante, como si una nube hubiera pasado por detrás de sus ojos. ¿Damián Ventura? Escupió las palabras con un desdén tan cargado de veneno que Silvia, impulsivamente, apretó la carpeta que llevaba contra su pecho, como si fuera un escudo. Es un indeseable, no se merecía el amor de Clara para nada. Ella era una mujer magnífica, y Ventura no es más que un mujeriego sin escrúpulos. Hablaba con un rencor que llevaba mucho tiempo fermentando. Fran, como un pescador de emociones que ve picar el anzuelo, no dejó escapar la oportunidad. ¿Se da cuenta de que esa actitud de odio no le ayuda en nada? Está demostrando unos celos sobre la relación de Clara con su rival que podrían haberlo motivado para matarla. ¿Yo? ¿Celoso? Eric soltó una risotada amarga y forzada, que sonó falsa incluso para sus propios oídos. Se equivoca, inspector. Clara y yo éramos solo amigos. Y le reto a que demuestre lo contrario. Nunca tuve ninguna relación seria con ella. Lo que tiene usted es una coartada muy débil, replicó Fran. Desapareció entre las 10 y las 10:30, que es precisamente cuando fue asesinada. A esa hora yo estaba almorzando, como todos los días. Cualquiera se lo puede confirmar, Eric señaló a su amigo con un gesto de cabeza. Incluso Manuel, que estaba conmigo. ¿Verdad, Manuel? El otro hombre, un tipo corpulento hasta entonces en silencio, asintió con parquedad. Sí, estaba conmigo. Fran los observó a ambos con escepticismo. Permítame que lo ponga en duda, dijo. Bueno, por el momento no molesto más. Pero no se aleje de la ciudad. Es posible que volvamos a necesitar hablar con usted. Sin esperar respuesta, Fran se volvió y, con un leve gesto a Silvia, se alejó del callejón. La joven secretaria lo siguió, lanzando una última mirada hacia el camarero, que los observaba con el rostro contraído por la rabia. El Renault 5 se alejaba de la plaza del Negrito, mezclándose con el tráfico de la tarde. Fran notó que Silvia permanecía inusualmente callada, pero no era un silencio tranquilo. La veía inquieta, jugueteando con el borde de su carpeta, con la mirada fija en la ventanilla pero sin ver realmente el paisaje urbano. Parecía contener algo que le quemaba por dentro. Silvia, lleva un rato como ausente. ¿Le ocurre algo? ¿Ha visto algo que se me haya pasado a mí? Ella se removió en el asiento.
Es solo que, no estoy segura, señor Layton, y no quiero decir una tontería, pero... ¿Se ha fijado usted en el anillo que llevaba Eric? Fran frunció el ceño, reconstruyendo mentalmente la imagen del camarero en el callejón. No especialmente. ¿Por qué? Cuando lanzó el cigarrillo y se acercó a nosotros, con ese movimiento tan brusco. La luz dio de lleno en su mano, explicó Silvia. Era ese anillo de plata con la piedra azul en forma de lágrima. El único, el de diseño Art Deco del inventario. Estoy casi segura de que es una de las joyas desaparecidas. Fran redujo inconscientemente la velocidad del coche. ¿Está completamente segura? Sí, señor Layton. El diseño es inconfundible. Una lenta sonrisa de admiración se dibujó en el rostro de Fran. Magnífica observación, Silvia, de verdad magnífica. Al escuchar aquellas palabras, una sonrisa amplia y espontánea iluminó el rostro de Silvia, y aunque intentó suavizarla, no pudo ocultar del todo su alegría. El resto del trayecto lo hicieron en un silencio pensativo. El descubrimiento de Silvia había alterado por completo el panorama de la investigación. Eric Montesino Ortiz ya no era simplemente un hombre celoso con una coartada débil. Ahora había una prueba tangible que lo conectaba directamente con la escena del crimen. El tablero había cambiado por completo, y había que determinar si aquel anillo convertía a Eric en el principal sospechoso. O en algo más. Al día siguiente, la luz de la mañana entraba por las ventanas del despacho de la calle Rivera, iluminando el escritorio detrás del cual Fran observaba a Silvia, sentada frente a él. Entre ellos, los fantasmas de 3 sospechosos parecían ocupar el espacio. Fran se inclinó hacia adelante, entrelazando los dedos sobre la madera pulida. Silvia, comenzó, con un tono que buscaba más la reflexión que la respuesta inmediata, ¿conoce usted el juego de los trileros? Ella, sorprendida por el giro inesperado de la conversación, asintió con cautela. Sí, claro, consiste en 3 cartas y una de ellas es un as. Se van mezclando, y hay que seguirla con la vista para no perderla. Exacto, confirmó Fran. En nuestro caso, estamos ante un juego muy parecido. 3 personas, y una de ellas es el as, el asesino de Clara. La pregunta del millón es, ¿por cuál apostaría usted? Silvia se ajustó inconscientemente el vestido, su rostro un espejo de concentración. La verdad, señor Layton, es que estoy muy confundida. Yo también lo estoy, efectivamente, admitió Fran, reclinándose en su sillón. Tenemos 3 cartas sobre la mesa. La primera, el señor Puyades. Aparentemente, es el menos indicado para ser el asesino de su mujer. No encaja en el perfil. Pero claro, también puede estar movido por los celos, aunque no por el robo. Es una carta que parece inocente, pero no podemos descartarla. La segunda, Damián Ventura, dijo Silvia. En efecto, dijo Fran. Un hombre bien parecido que ha caído en desgracia, metido en el juego y necesitado de dinero. Y, efectivamente, consiguió un dinero de una manera un poco extraña que aún no podemos rastrear. Tiene móvil y oportunidad, una carta peligrosa. Hizo una pausa y añadió. Y la tercera, Eric Montesinos. Un hombre que, literalmente, tiene una de las joyas robadas en la mano. Es nuestra carta más caliente en este instante. Se levantó y comenzó a caminar, reflexivo, frente al escritorio. Pero un buen detective no apuesta solo por la carta más evidente, Silvia. Hay que desmenuzar las 3. Empecemos por la que parece más débil, el notario. Usted misma lo ha dicho. Aunque el viudo tuviera la posibilidad de contratar a un sicario, ¿se imagina usted al señor Anselmo Puyades, con su traje impecable y sus modales de notario, acercándose a un hombre de baja estofa y diciéndole: «Por favor, señor, ¿cuánto quiere por matar a mi mujer?» Silvia no pudo evitar una leve sonrisa ante la imagen, pero inmediatamente se serenó. La verdad es que la escena se me antoja totalmente imposible. O, al menos, increíble. Exacto, concluyó Fran. No es que sea imposible, pero es altamente improbable. Rompe demasiado con el perfil psicológico del hombre que hemos conocido. Su mundo es el de los papeles sellados y las actas notariales, no el de los encargos en los callejones. Por eso, aunque no la descartemos, podemos apartarla ligeramente a un lado.
Por ahora. Fran asintió, satisfecho con el primer descarte. Su mirada se volvió más aguda al colocar la segunda carta imaginaria sobre la mesa. Y ahora tenemos al segundo sospechoso, Damián Ventura. Un hombre que, efectivamente, tampoco cuenta con una coartada demasiado sólida. Es más, es un hombre que, de repente, se vio con un dinero en efectivo, una cantidad muy similar a la que desapareció en el robo. Caminó de nuevo hacia la ventana, como si buscara en la calle las respuestas y prosiguió con su reflexión. Un hombre dominado por el vicio del juego, un pozo sin fondo que justifica cualquier desesperación. Y según me informó el inspector Roldán, al entrevistarlo, no mostró miedo ni vulnerabilidad, sino que se mostró hermético y frío. Eso denota un autocontrol, o una falta de remordimientos, que podría hacerlo muy capaz de cometer un asesinato. Aunque, claro, nunca se puede saber con certeza la dureza interna de las personas hasta que se ven contra las cuerdas. Es, sin duda, una carta muy peligrosa. Finalmente, se acercó al borde del escritorio, apoyándose en él y mirando a Silvia con intensidad. Y eso nos lleva a la tercera carta, la que usted, con sus magníficas dotes de observación, ha puesto boca arriba, Eric Montesinos y el anillo. Aquí es donde el caso da un vuelco. Y también donde surge la mayor contradicción. Fran cruzó los brazos. Permítame que le plantee la pregunta que me ronda desde ayer. ¿Usted cree que un asesino, tras robar y matar, luciría con tanta tranquilidad una joya de la víctima en su propio dedo, a plena luz del día, en su lugar de trabajo? Silvia lo miró, comprendiendo al instante la incongruencia. Frunció el ceño, su anterior euforia por el hallazgo dando paso a la duda. La verdad es que, eso, no se sostiene, es una temeridad, casi una estupidez. Se atrevió a usar la palabra, buscando la aprobación de Fran. Exacto, confirmó él, es una temeridad que choca frontalmente con la inteligencia mínima que presume cualquier criminal para no ser atrapado. A no ser, dejó la palabra flotando en el aire, un señuelo para el razonamiento de ambos. ¿A no ser que no sea el asesino?, aventuró Silvia, siguiendo el hilo de su jefe. O a no ser que sea tan arrogante que crea que nadie lo va a relacionar con el crimen, dijo Fran. Su tono cambió entonces, adoptando una firmeza que indicaba que la fase de debate había terminado. Se levantó con decisión. Silvia lo miró, y por un instante sus ojos se abrieron con un destello de esperanza, imaginando que la necesitaría para lo que fuera a hacer a continuación. Pero Fran se dirigió directamente a la percha y tomó su chaqueta con movimientos rápidos. Esto ya requiere un trabajo de campo que voy a hacer yo solo, dijo, sin mirarla directamente, y en ese gesto hubo una negativa tácita pero inequívoca. La esperanza en la mirada de Silvia se apagó al instante. Fran se abrochó la chaqueta mientras daba instrucciones claras y distantes. Usted quédese en el despacho. Puede ir pasando esos informes que teníamos pendientes. Y, sobre todo, si llama a alguien, anote la llamada pero no dé ninguna información. Limítese a decir que no estoy. Sin añadir nada más, y sin una mirada de despedida, Fran salió del despacho cerrando la puerta con un golpe seco que resonó en la habitación ahora silenciosa. Silvia se quedó inmóvil un momento, escuchando sus pasos alejarse por el pasillo. Su mirada cayó sobre la abultada pila de informes que esperaban en el rincón del escritorio. Una punzada de desilusión le recorrió el pecho, pero fue breve. Se encogió levemente de hombros, como aceptando su lugar, y giró la silla hacia la pantalla del ordenador. No volvió a ver a Fran durante aquella mañana. Cuando al día siguiente, Silvia abrió la puerta del despacho de la calle Rivera, volvió a comprobar que la habitación seguía vacía. El silencio era tan inusual a esa hora que por un momento se quedó paralizada en el umbral. Dejó su bolso y carpeta sobre su mesa con movimientos mecánicos, mientras su mirada recorría la estancia buscando algún indicio de su jefe. No había nada, la chaqueta no colgaba del perchero, el sillón estaba perfectamente ordenado, ninguna taza de café sobre el escritorio. A medida que pasaban las horas, su inquietud fue creciendo. Cada ruido en el pasillo hacía que alzara la cabeza esperando verlo entrar, pero solo eran los sonidos habituales del edificio.
Intentó concentrarse en los informes, pero su atención se dispersaba una y otra vez hacia la puerta. Era la primera vez que Fran desaparecía sin dejar ningún aviso, y eso le resultaba profundamente extraño y preocupante. Ya al final de la jornada, cuando recogía sus cosas con el ceño fruncido, el teléfono sonó por fin. Corrió a descolgarlo. ¿Diga? Silvia, la voz de Fran sonaba grave y urgente. Cierre la puerta con llave. Y mañana, si no estoy, abra usted igual. Siga con la rutina. La llamada se cortó bruscamente, dejándola con el auricular en la mano y la mente llena de preguntas sin respuesta. A la mañana siguiente, al llegar al despacho, lo primero que notó fue el aroma residual de café. Sobre la mesita de la cocinilla había una taza sucia con los restos secos del brebaje matutino de Fran. Al menos había estado allí, aunque ahora ya no estuviera. Pasó la mañana terminando los últimos informes y, al quedarse sin tareas pendientes, dedicó la tarde a practicar mecanografía con su curso online. Pero su concentración se rompía una y otra vez, los ojos yéndose hacia la puerta cada vez que oía ruidos en el pasillo. La jornada se le hizo interminable. Cuando al día siguiente se acercó al despacho, notó inmediatamente que el pestillo no estaba echado. Al abrir, contuvo la respiración. Allí estaba Fran, de espaldas a ella, preparándose café. Llevaba la misma ropa arrugada de hacía días, el pelo despeinado y una barba incipiente que delataba las noches en vela. Al oírla entrar, se volvió. En sus ojos cansados había un destello de reconocimiento. «Buenos días, Silvia». «Buenos días, señor Layton», respondió ella, con una serenidad que ocultaba el alivio que sentía al verlo sano y salvo. «Me alegro de verle». Fran esbozó entonces una sonrisa que ella no le había visto en semanas. A pesar del evidente cansancio, su mirada brillaba con una intensidad nueva. Se frotaba las manos con gesto satisfecho. Sus ojos se desviaron brevemente, casi por reflejo, hacia el bol de caramelos en la mesa, y luego volvieron a clavarse en Silvia con una chispa de triunfo. «Silvia, después de todo este tiempo y de tantas vueltas, ya sabemos quién es nuestro as en el trío de cartas. Hemos encontrado al asesino». La sorpresa de Silvia fue tan intensa que sus ojos se abrieron desmesuradamente, captando toda la luz del despacho. Durante un breve instante, solo pudo ver a Fran, aquel hombre cansado pero triunfante, y escuchar el eco de sus palabras: «Hemos encontrado al asesino». Pero Fran no le permitió saborear demasiado ese momento. Con el sentido práctico que lo caracterizaba, rompió el hechizo. «Silvia, llame al señor Puyades. Es hora de cerrar este asunto y presentarle nuestras cuentas». Poco después, Anselmo Puyades entraba en el despacho. Su paso era rápido pero medido, y su rostro, aunque serio, no podía ocultar una expectación palpable. «Layton, ¿es cierto? ¿Tiene la respuesta? Es Damián Ventura, ¿verdad?». Fran no afirmó ni negó directamente. En su lugar, dejó caer las palabras con precisión calculada: «La huella en el vaso ha sido determinante». Fue suficiente. La comprensión iluminó el rostro del notario. Asintió lentamente, con amargura pero sin estridencias. «Lo sabía», murmuró, más para sí mismo que para ellos. «Siempre lo supe». Fran, manteniendo el control de la situación, guió la conversación hacia lo práctico. «Antes de entrar en detalles sobre el proceso, deberá usted arreglar las cuentas con mi secretaria. Le dirá los estipendios correspondientes». Silvia se acercó con la carpeta de honorarios. Puyades, con gesto solemne, revisó la cifra y firmó el cheque sin objeciones. Lo entregó con la dignidad herida de un hombre que acaba de confirmar sus peores sospechas. Fran indicó la silla frente a su escritorio. «Ahora, siéntese, señor Puyades», dijo Fran. «Voy a narrarle cómo descubrimos toda la verdad». Fran se reclinó en su sillón, entrelazando los dedos sobre el escritorio. «Lo primero que hice, señor Puyades, fue investigar a fondo a nuestro presunto asesino, Damián Ventura. Lo abordé directamente, estableciendo un contacto que requirió cierta persuasión. Tras varias conversaciones, logré que confesara algo que no quería revelar, por deferencia hacia su mujer». Calló un momento, midiendo el efecto de sus palabras en el rostro del notario. Clara le había entregado
Fran hizo una nueva pausa, observando cómo la cara de Puyades se teñía de una palidez cerúlea mientras sus dedos se aferraban a los brazos del sillón, una importante suma de dinero para sufragar sus deudas de juego. Era una mujer, siento decirle esto, muy enamorada. Tan ciega estaba por ese hombre que fue capaz de ofrecerle dinero para sus vicios. Fran abrió un dossier y mostró unas impresiones. Sus palabras eran ciertas. Aquí tiene los mensajes que intercambiaron, donde se habla específicamente de ese ofrecimiento. La prueba es irrefutable. El notario observó los papeles con una mezcla de dolor y fascinación, su rostro contraído por una crispación que no podía disimular. La discusión que yo mismo oí tras la puerta de su casa el primer día que los vigilé, continuó Fran, giraba precisamente alrededor de ese dinero. Él prometía devolverlo, pero ella ya estaba harta. Clara llegó a decirle, textualmente, que si no mejoraba su actitud, tendrían que cortar. No le abandonaba pero le daba un ultimátum. Quería que él cambiara. Fran recogió los documentos y los guardó con cuidado. Al confirmar que el dinero procedía de ella, y al comprobar que Ventura sentía un genuino aprecio, quizá incluso amor, por Clara, su perfil como sospechoso se desvaneció. Matarla habría sido matar a la gallina de los huevos de oro, como suele decirse. No tenía motivación. Además, cuando salió de aquella discusión, Clara seguía con vida. Fran mostró una última hoja. Estos son los mensajes que se intercambiaron minutos después. Ella le pide perdón por la discusión. ¿Cree usted que un hombre que acaba de asesinar a su amante recibe un mensaje rogando perdón? El notario Puyades palideció visiblemente. Su mundo se desmoronaba. Entonces, ¿me está diciendo que Damián Ventura no es el asesino? No, señor Puyades. Le aseguro que no lo fue. Las pruebas son contundentes. El cariño que se profesaban, su dependencia económica de ella, y sobre todo, esos mensajes posteriores a la discusión que demuestran que Clara seguía viva después de que Ventura se marchara. Él queda completamente descartado. Mientras Fran desarrollaba su explicación, Silvia seguía cada palabra completamente absorta en el relato. Entonces, si Damián Ventura no era el asesino, continuó Fran, centré mi investigación en nuestro segundo sospechoso, Eric Montesinos. Puyades, que empezaba a mostrar signos de impaciencia, ajustó sus gafas. Sí, dijo Fran, cuando lo entrevistamos, mi secretaria observó que ese llevaba en el dedo uno de los anillos de su mujer. El notario se llevó tal sorpresa que estuvo a punto de levantarse. Así es, asintió Fran con calma. Y debo admitir que aquella prueba me tentó a señalarlo como culpable. Pero algo me detuvo, me extrañó que un asesino llevara una joya robada tan ostentosamente. Así que volví a hablar con él. Logré que se abriera y me confesara la verdad. Fran tomó otro dossier y prosiguió. Clara enviaba dinero regularmente a sus dos hijos en Cuba. Ella le había ocultado esta realidad porque sabía que no lo aceptaría. Eric, su amigo cubano de la infancia, la ayudaba vendiendo sus joyas a un usurero. El anillo era un regalo de agradecimiento por su ayuda. Fran guardó silencio percatándose de la palidez cada vez más intensa del notario. Pero hay más, añadió Fran. La primera vez que observé a Eric con un amigo en el callejón, vi que estaban sentados muy juntos y sus manos se tocaban. Al acercarme, se separaron bruscamente. Comprendí entonces que Eric era homosexual y que su relación con Clara era puramente de amistad. Su indignación hacia Damián Ventura nacía de ver cómo éste se aprovechaba de su amiga, no de celos románticos. Silvia asintió levemente, comprendiendo ahora todos los matices. Eric Montesinos no tenía motivo para matarla, concluyó Fran. Al contrario, era su aliado. Quedaba también descartado. Fran guardó silencio. Su mirada se clavó en el notario. La habitación pareció quedarse sin aire. El notario Puyades tragó saliva con dificultad. Entonces, ¿quién mató a mi mujer? Fran se levantó lentamente, apoyando las yemas de los dedos sobre el escritorio. Usted, señor Puyades. Fue usted quien mató a Clara. La revelación de Fran produjo un efecto instantáneo. El notario Puyades se quedó paralizado, como si le hubieran golpeado en el pecho. Su rostro pasó del shock pálido a un rojo creciente de ira.
Está diciendo que yo, tartamudeó Puyades, hasta que la indignación pudo más. ¿Se atreve a decir que yo maté a mi mujer, a Clara? Yo le pagué para que encontrara la verdad. En ese momento, la puerta se abrió y apareció el inspector Hermógenes. He venido en cuanto me llamaste, Fran. ¿Qué ocurre aquí? Siéntese, inspector, indicó Fran. Le estaba explicando al señor Puyades por qué es el único sospechoso posible. Tengo una coartada sólida, gritó Puyades. Estuve en mi oficina toda la mañana. Mi secretaria lo puede confirmar. Esa es, precisamente, la cuestión, señor Puyades, dijo Fran con calma. Usted construyó una coartada perfecta. Y sin embargo, fue usted quien me contrató. Piénselo, ¿qué clase de asesino contrata un detective para que investigue su propio crimen? Fran hizo una pausa, dejando que la contradicción se instalara en la habitación antes de continuar. Solo hay un tipo de persona que haría eso, alguien que necesita desviar las sospechas de forma activa. Alguien que quiere que el detective corrobore su coartada y, de paso, señala a otro culpable. Solo entonces, con el notario acorralado por su lógica, Fran prosiguió. La primera vez que visité su despacho, vi su orla, un joven emprendedor y ambicioso, nada que ver con el hombre apocado que se presentó ante nosotros. Luego noté sus anteojos, solo se los ponía para recibirnos. Tras vigilarle, comprobé que no los usaba ni para conducir ni para trabajar. Son cristales sin aumento, un simple disfraz para parecer vulnerable. De hecho, si hace el favor. Fran extendió la mano para reclamar las lentes que éste llevaba puestas, pero Anselmo Puyades se echó hacia atrás como si una víbora lo atacara. Bueno, da lo mismo. Desmontaremos ahora su coartada, continuó Fran encogiéndose de hombros. Su despacho tiene un balcón alargado que conecta con una salida lateral. Una persona podría salir sin que ninguna secretaria, por eficiente que fuera, lo notara. Y eso es lo que usted hizo. Mentira, estuve trabajando en el despacho y recibí varias llamadas de teléfono. Mi secretaria es testigo. Es usted un hombre astuto, señor notario, replicó Fran. Su teléfono, un modelo para personas con problemas de audición, permitía activar el contestador automático tras 3 timbrazos. Usted lo programó a máximo volumen para simular su presencia mientras estaba fuera. Desde el exterior, llamaba a su propio despacho para reforzar la fachada. El inspector Hermógenes asintió lentamente. Eso es técnicamente posible. Y eso fue precisamente lo que hizo. Pero hay más, prosiguió Fran dirigiéndose al notario. Teniéndolo ya como sospechoso principal, mi vigilancia sobre usted se agudizó. Durante 2 días lo seguí sin descanso. Descubrí que usted es un hombre completamente distinto al que fingía ser. Camina recto, con seguridad, y, lo que es muy importante, frecuenta un gimnasio con rocódromo. Sí, señor notario, es usted un atleta capaz de escalar paredes con facilidad. Fran hizo una pausa dramática clavando la mirada en Puyades. Esa misma habilidad es la que usó para entrar por la fachada trasera de su casa. Aquella mañana, después de presentarse en su despacho, regresó, vio a Damián Ventura alejarse, trepó por la pared y entró por la ventana para matar a Clara a sangre fría. Puyades palideció de nuevo, pero ahora su ira había dado paso a un terror visible. Las piezas encajaban con una precisión aterradora. ¿Y qué motivos tendría yo para matar a mi mujer?, vociferó, golpeando el brazo del sillón con el puño. Yo la quería. Quizá al principio sí, reconoció Fran. Pero ese sentimiento se pudrió. Primero, por los celos. Sabía que le era infiel con Damián Ventura. Segundo, y esto le dolió mucho más, descubrió que ella enviaba su dinero, al exterior, a una familia que le había ocultado. Para un hombre como usted, tan preocupado por el orden y las apariencias, eso no fue una simple decepción. Fue la humillación final. Y ese odio, señor Puyades, fue el motor que lo llevó a matar a la mujer que, según usted, había mancillado su honor y su bolsillo. Algo se quebró dentro de Anselmo Puyades. Dejó de fingir. Su espalda, siempre ligeramente encorvada, se enderezó de golpe. Se irguió en toda su estatura, y sus ojos, detrás de los inútiles anteojos, lanzaban chispas de una ira fría y orgullosa.
La máscara del notario tímido se desvaneció, revelando a un hombre de una seguridad aterradora. Todo lo que ha dicho, escupió con desdén, articulando cada palabra con claridad cortante, es una teoría de ficción. ¿Dónde están las pruebas materiales? El arma sin huellas, testigos. Su relato es tan etéreo e insustancial como el humo. No valen nada en un tribunal. Fran, sin perder un ápice de su compostura, se giró con lentitud hacia el inspector Hermógenes. Tiene razón, inspector, hay que probarlo. Y es posible que nuestro amigo todavía conserve en su teléfono móvil el registro de las llamadas que realizó desde la casa de su mujer, justo después de matarla, hacia su propio despacho para mantener la fachada de su coartada. El inspector Hermógenes asintió con gravedad. Efectivamente, y si las hubiera borrado tampoco sería un problema, desde el cuartel tenemos tecnología suficiente para recuperar ese historial. Extendió su mano hacia el notario con gesto autoritario. Señor Puyades, deme su teléfono, por favor. Anselmo Puyades estaba acorralado y lo sabía. Había perdido todo control. Su cuerpo, más que sus palabras, delataba la verdad. Con un gesto vencido, casi mecánico, le entregó el teléfono al policía. El inspector Hermógenes, alzando la voz, llamó a los refuerzos que aguardaban en el pasillo. Pasen. Cuando Puyades hubo salido del despacho custodiado por los policías, la estancia recuperó su silencio habitual, ahora cargado de una calma extraña después de la tormenta. Fran y Silvia se quedaron solos, sentados uno frente al otro, separados por el escritorio que había sido el centro de aquella revelación demoledora. Silvia aún no salía de su asombro. Fran, observándola, esbozó una sonrisa leve y cansada. Bueno, Silvia, dijo, rompiendo el silencio, ¿qué le ha parecido? ¿Se ha divertido? Ella parpadeó, como si volviera de muy lejos, y una risa nerviosa le escapó de los labios. Ha sido increíble y sobrecogedor. Nunca, jamás, hubiera pensado que un hombre así, que parecía tan ordinario. La normalidad es a veces el mejor disfraz, reflexionó Fran. Pero al final, la verdad siempre encuentra su camino. Y en este caso, ha salido a la luz en los términos correctos. Hemos cobrado por nuestros servicios, la justicia seguirá su curso y, lo más importante, Clara tendrá su paz. Se reclinó en su sillón, cruzando las manos sobre el pecho. Y ahora, creo que nos toca celebrarlo. ¿Sabe usted con qué? Una sonrisa intuitiva y cómplice se dibujó en el rostro de Silvia. Con 2 caramelos, dijo, tendiéndole el bol a Fran. Cada uno. Él arqueó una ceja. ¿2? ¿Rompiendo nuestro propio protocolo? Este caso lo merece, señor Layton, afirmó ella con una sonrisa amplia y genuina que le iluminaba toda la cara. Sí, estoy de acuerdo, convino Fran sonriendo también mientras tomaba un par de caramelos del bol. Fin.